Buenos días a todos, queridos hermanos. Les saludo nuevamente en este día que el Señor nos concede la vida. Y quisiera hoy seguir platicando y conversando con ustedes acerca de temas importantes de nuestra fe. Hoy quisiera abordar este tema importante, mis hermanos, de lo que es la figura del templo y la importancia que tiene para nosotros el templo y lo que en él realizamos como miembros de una religión, la religión cristiana católica. Es un tema bastante amplio, lo he de decir, un tema bastante amplio. Sin embargo, lo reduje o lo resumí, por decirlo así, en 3 momentos que creo que son los que nos importan ahora a nosotros. El primero de ellos es ver un poco esta ley que como ciudadanos del Estado de México tenemos, y cuando digo Estado de México no me refiero al Estado, sino al país. Y el segundo momento, ver la ley interna de la Iglesia, queridos hermanos, por medio del derecho canónico. Y el tercer momento, esta parte espiritual del templo. Por lo tanto, inicio con la primera. Existe, mis hermanos, un documento que se llama Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la cual todas las iglesias, no solamente la católica, estamos llamados a formar parte de esta ley. Abro antes de entrar al texto, no lo vamos a leer todo porque es un texto muy amplio, solamente vamos a leer la parte del templo, de las celebraciones. Recordemos algo, queridos hermanos, nosotros somos cristianos, pero también somos ciudadanos, es decir, tenemos obligaciones y también tenemos derechos. La ley en México, todos lo sabemos, es una ley, mis hermanos, que se promulga como laica. ¿Qué quiere decir esto? Que se quita toda influencia, por ejemplo, en la educación, de algún tipo de religión. Sin embargo, la ley está considerado en este documento de la ley que todos tenemos derecho y libertad a expresar nuestra fe libremente. Sin embargo, mis hermanos, por respeto a esta ley y por respeto a las personas que quizá no profesan nuestra fe, entonces surge una ley para establecer el orden de la vivencia de la fe en nuestro país. Y entonces quiero tomar así viene organizado este documento. Tomo el título tercero, que dice de los actos religiosos de culto público. Artículo 21. Dice: los actos religiosos de culto público se celebrarán únicamente en los templos. Solamente podrán realizarse extraordinariamente fuera de ellos, en los términos de lo dispuesto en esta ley y en los demás ordenamientos aplicables. Es decir, nosotros, mis hermanos, por ley de nuestro país, solamente podemos celebrar los sacramentos ¿en dónde? En los templos, dispuestos para ese fin. Aquí es donde entra este tema de no podemos celebrar en casas particulares, en propiedad privada, por decirlo así. Sin embargo, entra este cuestionamiento: padre, y entonces el 12 de diciembre que salimos a celebrar las misas. Bueno, queridos hermanos, está contemplada en esta ley que podemos celebrar en vía pública, siempre y cuando
no alteremos la paz de los demás ciudadanos. Pero está contemplada en esta ley precisamente, queridos hermanos, la importancia de los templos. Vuelvo a repetir, tiene que ver un poco con que nosotros sabemos que pues en nuestro país hay muchas, hay religiones y también hay sectas, que cada religión y cada secta tiene precisamente sus templos, en donde se celebra el culto de las religiones en los templos. Primer aspecto, por lo tanto, queridos hermanos, los templos. Celebrar la fe en los templos. Esta ley, este documento, también va a decir que las iglesias, todas las iglesias, tienen una regulación propia, tienen una ley propia y que tiene que ser respetada. La ley de la iglesia, mis hermanos, está contenida en este pequeño librito que se los presento, llamado Código de Derecho Canónico, es decir, la ley positiva de la iglesia. Y salto a este otro segundo bloque. ¿Por qué la iglesia tiene una ley positiva? Es decir, escrita. Inicio con esto. Una declaración del Concilio Vaticano II en su constitución dogmática Lumen Gentium, que se refiere a la iglesia, comienza diciendo esa constitución: la iglesia es una institución divina porque es creada por Dios, pero al mismo tiempo es una institución humana porque la formamos nosotros. Y como institución humana, mis hermanos, necesitamos de leyes. La ley pone orden cuando la respetamos, y la ley, mis hermanos, nos da tranquilidad. Para eso está puesta la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en el derecho canónico, bajo este tema, solamente quisiera leer un canon. En el derecho canónico se le llaman cánones. En este tipo de documentos que acabo de leer son los artículos. Pero el canon, estamos en el libro cuarto del derecho canónico, la función de santificar de la iglesia, parte 3, de los lugares y tiempos sagrados, título 1, de los lugares sagrados. Canon 1205. Dice: son lugares sagrados aquellos que se destinan al culto divino mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos. Son lugares sagrados. Es decir, queridos hermanos, para expresar y para celebrar nuestra fe necesitamos un lugar sagrado. No podemos estar celebrando en todos lados. ¿Por qué? Porque se pierde lo sagrado. Queridos hermanos, una casa, evidentemente, la iglesia también lo predica y lo cree, es iglesia doméstica. ¿Cómo se celebra la fe en esa casa? Pues con la oración familiar, con la enseñanza de valores cristianos y humanos, con la implementación de oraciones o devociones particulares. Pero la celebración de la fe por medio de un acto litúrgico, como es la Santa Misa o algún otro sacramento, solamente se realizan en lugares sagrados, destinados a ese fin. Fíjense qué interesante, queridos hermanos. No lo voy a leer todo porque, pues miren, entonces pues sí está un poquito extenso, pero es muy interesante. Si nosotros entramos a contemplar, por ejemplo, la regulación canónica de cada uno de los sacramentos, nos vamos a encontrar en el derecho canónico que cada uno de los sacramentos tiene un apartado que se dice dónde se puede celebrar ese sacramento. Y en todos los sacramentos se dice en la iglesia.
En el templo. ¿Dónde se puede celebrar el bautismo? En la iglesia. Dentro de la iglesia un lugar destinado llamado bautisterio. ¿Dónde se puede celebrar el sacramento de la confirmación? En la iglesia. ¿Dónde se puede celebrar el sacramento de la Eucaristía? En la iglesia. ¿Dónde se puede celebrar el sacramento del matrimonio del orden sacerdotal? En la iglesia. ¿Dónde se puede celebrar el sacramento de la confesión? En la iglesia, dentro de un lugar llamado confesionario. ¿Dónde se puede celebrar el sacramento de unción de enfermos? En la iglesia. En la iglesia. O cuando lo requieren algunos hermanos, en su casa. En su casa. Pero no celebramos la Santa Misa. Vamos y ungimos, queridos hermanos, vamos y les damos el cuerpo del Señor y hasta ahí. ¿Por qué? Pues porque las necesidades lo requieren, ¿no? Porque es una persona que no puede ya asistir a la iglesia, porque es una persona que nadie lo trae quizá a la iglesia, porque por su enfermedad ya no lo pueden mover tanto, etcétera, etcétera. Y entonces la iglesia en su código de derecho, en su ley, contempla precisamente eso. El templo es un lugar sagrado destinado exclusivamente para la celebración de los sacramentos de la fe. En este mismo apartado que les leí, del 1205 en adelante, por ejemplo, el derecho canónico va a decir que por lo tanto, si es un lugar, en la iglesia, el templo, es un lugar donde se celebra la fe, queridos hermanos, pues es un lugar que tiene que estar digno, es un lugar que tiene que estar limpio, es un lugar que tiene que tener los espacios y los lugares para la celebración, es un lugar que tiene que tener los mayores cuidados, Por eso les decía que es un tema bastante amplio. Y tercero, queridos hermanos, paso a esta parte de la espiritualidad del templo. Fíjense que si nosotros revisamos la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel siempre buscó tener un lugar destinado para la celebración y para el encuentro con Dios. Por ejemplo, está la figura de la tienda del encuentro con Moisés en el desierto. ¿En dónde se encontraba el pueblo con Dios? En la tienda del encuentro. Cuando la nube bajaba, quería decir que Dios estaba ahí. Donde después va a evolucionar y se va a construir, se va a empezar esta visión de la construcción en la época monárquica del pueblo de Israel, los reyes, se va a empezar a construir el templo, una casa donde Dios habite y una casa donde el pueblo pueda ir al encuentro con Dios y pueda elevar sus oraciones. Después del templo, mis hermanos, se va a desarrollar esta visión sinagogal, la sinagoga. Es decir, no todos podían ir al templo. ¿Dónde nos podemos encontrar con Dios? En la sinagoga. En la sinagoga. Explico un poco esto. Es como ahora, ¿no? No todos podemos ir a la catedral, pero ¿dónde te puedes encontrar con Dios? En las parroquias. En las parroquias que están cercanas a los domicilios. Y entonces vean cómo en la historia de la salvación plasmada en la Sagrada Escritura, la importancia del templo tiene una significación muy grande. El templo, mis hermanos, es el lugar donde Dios habita. Y el templo es el lugar donde podemos encontrarnos con Él. Y el templo es no solo la casa de Dios, sino el templo es la casa de todos los hijos de Dios. Por eso adquiere una importancia significativa que la celebración, sobre todo de la Eucaristía, se celebre en los templos. Se celebre en los templos. Mis hermanos, lugar sagrado
lugar destinado a la celebración de los sacramentos y por su importancia y por su dignidad, el lugar propicio de la celebración de los sacramentos. Después, en el Nuevo Testamento, con la presencia de Jesús, se va a tener todavía esta concepción, queridos hermanos. Jesús va a tener todavía esta, es más, Jesús asistía al culto público de Jerusalén en las sinagogas. Sus papás lo llevaban cada año al templo, y ahí hay un pasaje maravilloso en donde en el templo se pierde el chamaco, ¿no? Se pierde Jesús, y de regreso María y José, preocupados y angustiados, ¿de dónde está Jesús? Pues lo encuentran en la sinagoga. ¿Qué hacía en la sinagoga? Explicando la palabra de Dios, queridos hermanos. Y por lo tanto, quisiera que tomáramos en cuenta estas tres visiones y estas tres realidades, que las tres, mis hermanos, están en congruencia con la misma visión. La importancia del templo como un lugar sagrado, como un lugar destinado para la celebración de la fe, y de manera ya más espiritual, el templo como la casa de Dios, y el templo como lugar de encuentro con Dios, y el templo como la casa de los hijos de Dios. Esa es la importancia, mis hermanos. Hay otros factores que bien podríamos mencionar, pero repito, es un tema muy amplio, es un tema muy amplio. No solamente es la construcción de 4 paredes, sino es la dignidad que se le da al templo, la dignidad que se le... San Pablo después va a decir, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y como todo templo necesita cuidados, mis hermanos, todo templo necesita dignidad, todo templo necesita decoro, todo templo necesita manifestar visiblemente lo que en él celebramos, los misterios que en él celebramos. Y entonces les invito a considerar esta magnitud que en la fe tiene la presencia de los templos materiales, Por lo tanto, les sigo invitando a también, mis hermanos, a seguir trabajando por la construcción material de nuestros templos, pero también en la construcción espiritual de la iglesia. Como ustedes saben, estamos, bueno, ahorita no estamos, ¿verdad? Porque pues no hay de dónde. Pero, mis hermanos, se ha empezado por decirlo así, una remodelación de nuestros templos, ¿no? Ustedes saben que estamos forrando nuestros templos con la madera, para expresar esta dignidad que se merece el templo, ¿no? En esta pandemia, nuestra última adquisición fue la credencia, que se las voy a presumir. La credencia, que es la mesa donde se colocan los vasos sagrados, los libros litúrgicos, lo que necesitamos para la celebración, para la realización de los distintos sacramentos. Y les invito, mis hermanos, por último, les invito a tener celo por nuestro templo, celo por nuestra parroquia. Es decir, que todos nos sintamos orgullosos de decir, yo pertenezco a esta parroquia de San Miguel, porque es una parroquia con dignidad, en la material, pero también en lo espiritual, El pueblo de Israel, mis hermanos, hoy en día, ustedes saben que el templo de Jerusalén se destruyó
hacia el año 60 después de Cristo, se destruyó el templo de Jerusalén, y lo único que el pueblo de Israel conserva de ese templo majestuoso, construido por David, después remodelado por Salomón, ese templo majestuoso, lo único que se conserva hoy en día es un muro, que es el famoso muro de los lamentos, de las lamentaciones. Y por ejemplo, el pueblo de Israel, mis hermanos, tiene un celo impresionante hasta el día de hoy por ese muro. Porque ese muro es lo que le da identidad. Ese muro es lo que le da unidad. Ese muro es lo que lo motiva. ¿Cuánta mayor razón nosotros en nuestro templo, mis hermanos, decir, este templo, esta iglesia, sea el centro de nuestra comunidad? Sea el centro donde se promueva la unidad, sea el centro donde se promueva la caridad, sea el centro donde se promueva la dignidad, sea el centro de toda esta comunidad de Sagitario 3, donde nos dé identidad. Yo pertenezco a esta iglesia maravillosa de Dios, manifestada en esta parroquia de San Miguel Arcángel. Dignidad de los templos. Por lo tanto, con esta muy sencilla reflexión, lo que quiero generar, mis hermanos, es que busquemos, mis hermanos, la realización de celebrar nuestra fe en el templo, en los templos. Sin más por el momento, yo me despido de ustedes el día de hoy, deseando bendición, deseándoles que este lugar, que este templo, sea signo de caridad, de unidad, de identidad en medio de nuestra comunidad, y que todos trabajemos por embellecer nuestro templo material y nuestro templo espiritual. Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día.